Hola, primero que nada, muy buenas tardes. Pues gracias por acompañarnos a la sesión departamental de medicina interna, que en esta ocasión la hicimos en conjunto con la Sociedad Médica de nuestro hospital, del Hospital Ángeles del Pedregal, y en conjunto con la vocalía de dermatología, la doctora Adriana Miranda. Bueno, pues ya todos me conocen, soy el doctor César Augusto Vega López, soy el coordinador del Departamento de Medicina Interna y pues les doy la más cordial bienvenida a los que estamos aquí de forma presencial y a los que estamos vía Zoom. Entonces, bueno, para presentar a nuestro ponente el día de hoy, le voy a pasar cámaras y micrófonos a la doctora Adriana Miranda, que es la vocal de la especialidad de dermatología de nuestro hospital de la Sociedad Médica. Doctora, por favor. Gracias. Buenas tardes, provecho. Gracias, doctor Fernando. El doctor Fernando Valenzuela está en Chile, por eso nos dará su plática vía Zoom. Él es médico cirujano, especialista en dermatología y venereología. Es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Es presidente del RADLA Chile 2022, consejero del International Psoriasis Council, Physician Affiliate de American College of Physicians. Y pues con este ponente de primera, les doy la bienvenida y le agradezco mucho, doctor Fernando, y pues le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Por supuesto habría sido mejor que yo estuviera allá, pero bueno. Eh, Al menos virtualmente les mando un saludo cariñoso desde Santiago y vamos a hablar hoy acerca de hidrosalinitis supurativa y de lo que un médico internista debe saber de esta enfermedad. Estos son mis conflictos de intereses. Yo en mi práctica profesional hago hartos estudios clínicos con diversos fármacos y diversas intervenciones y enfermedades. Por lo tanto, manejo y tengo acceso a terapias de última generación. Cuando hablamos de hidrosalinitis, estamos hablando de estas lesiones, de este paciente que genera estas lesiones pustulares, nodulares y con fisuras en áreas de pliegues. Entonces tenemos que pensar un poco en el aspecto físico que ocasionan estas lesiones y, muy importante, en el aspecto psicológico. Estos pacientes que vamos a ver son pacientes en general de la edad media de la vida, van a tener entonces problemas importantes en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, y por lo tanto vamos a tener que las comorbilidades que se van sumando en un paciente con esta patología no solamente van a ser de la esfera física, sino también de la esfera mental. Entonces, partamos con qué es la hidrosalinitis supurativa. La hidrosalinitis supurativa es... perdón. Sí, mi micrófono no está tan bueno, pero me lo voy a acercar. Ahí sí. La hidrosalinitis supurativa es una enfermedad crónica, recurrente e inflamatoria de la piel. Es importante porque muchos pacientes tienen brotes y tienen, entre comillas, una disminución de la inflamación, y eso no significa que la enfermedad cesó. Entonces, tenemos que hacer controles seriados de ellos. Y esta enfermedad va a comprometer en las áreas de glándulas apocrinas, como son la región axilar, la región inguinal y la región anogenital. Entonces, fíjense, vamos a tener un compromiso que puede ser leve, o sea que va a tener solamente algunas lesiones papulares y pustulares, un compromiso más moderado con nódulos y un compromiso severo con diversas fístulas en áreas de pliegues, axila, debajo de las mamas, zona genital. Es una enfermedad común y está aumentando su incidencia. Lo más probable es que hayan dos factores para esto. El primero es que estamos haciendo mejores diagnósticos, porque estos pacientes a veces tenían el diagnóstico de forunculosis, foliculitis, infección micótica, y también está aumentando al parecer por los hábitos, por la obesidad, por el tabaquismo y por la diabetes, que son factores que tenemos que controlar en estos pacientes. Es más frecuente en la mujer, es más frecuente en mujeres jóvenes de 20 a 29 años, es tan más frecuente que es por cada 3 mujeres hay un hombre con la enfermedad, y la incidencia puede ser de hasta el 4%. Ahora,
todavía hay una demora en el diagnóstico y esto se debe primero a que las formas leves, que son inmensamente las más frecuentes, de repente nos dan dudas diagnósticas o hacemos un diagnóstico incorrecto. Entonces, claro, el paciente, por ejemplo, puede tener una lesión pustular en la axila derecha y uno va a decir, esto es una foliculitis, una furunculosis por el depilado, etcétera. Pero entonces esto nos obliga a ir a revisar la axila contralateral, la zona intermamaria, la zona genital, porque a lo mejor también tiene lesiones precursoras o iniciales y entonces ya estamos frente a una hidroceanitis supurativa. Los pacientes también están bastante frustrados por lo poco eficaces que teníamos de terapias y la falta de conocimiento que incluso nosotros mismos como comunidad médica tenemos de la enfermedad. Yo debo decir que yo soy dermatólogo hace como 15 años y cuando yo era residente de dermatología, esta enfermedad prácticamente no existía y era como un apéndice de acné y se decía acné inverso, cosa que absolutamente falsa. La clasificación, entonces, vamos a tener una clasificación según severidad por la escala de Hurley y tenemos un Hurley 1 o una hidroceanitis supurativa leve cuando tenemos pápulas y nódulos escasos. No vamos a tener fístulas y no vamos a tener fibrosis. Ojalá todos los pacientes los pudiéramos encontrar en este estadio. El estadio 2 de Hurley ya es un poco más complejo. Fíjense que empiezan a aparecer tractos sinuosos entre las lesiones y empieza a generarse un poco de retracción. Y la etapa 3, que lamentablemente es desfigurante, vamos a tener entonces una gran retracción, nódulos, fístulas múltiples y esta entonces es una forma de la enfermedad donde el tratamiento debe ser agresivo y quirúrgico. Dentro de la fisiopatología hay varios actores que están involucrados en la enfermedad. El primero y por supuesto muy importante es el queratinocito, que tiene un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias. El queratinocito es capaz de producir y de liberar citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 17. Entonces ya este queratinocito con estas bacterias que son comensales va a estar irritado y va a empezar a liberar estas citoquinas proinflamatorias, que además van a causar en un ambiente incorrecto un estado proinflamatorio. Y si ustedes se fijan, justamente en la emergencia de los vellos, donde se produce esta fricción, es donde van a estar aumentadas estas citoquinas proinflamatorias. Luego, estas citoquinas no solamente van a atraer a los polimorfos nucleares y a los linfocitos, sino que también van a producir un aumento de la división celular de los queratinocitos y por lo tanto el epitelio se va a hacer más grueso. ¿Y esto qué va a hacer? Que se taponen los folículos pilosos. Por lo tanto, va a haber una hiperplasia, o sea, un aumento del grosor de la capa epidérmica, un aumento de los queratinocitos y la oclusión folicular. Y esta oclusión lo que va a hacer es la formación del pequeño quiste. ¿Y qué es lo que aumenta este estado proinflamatorio? El tabaco, las células inmunológicas y algunos defectos en moléculas como Notch. Entonces, el efecto inicial en la hidroceanitis supurativa va a ser esta hiperkeratosis del folículo que va a llevar a la oclusión o al taponamiento del folículo piloso. Y con esto va a haber una dilatación y finalmente una ruptura folicular. Y entonces esto que son fragmentos de queratina del pelo se van a vaciar a la dermis. Y esto es lo que va a provocar una reacción de cuerpo extraño y la posterior inflamación y formación de un quiste. Entonces vamos a tener este pequeño nódulo que va a ir creciendo, creciendo, se va a liberar la queratina y lamentablemente también se liberan bacterias que estaban presentes en esta formación quística, respuesta de los neutrófilos a cuerpo extraño y vamos a tener el absceso. Y como les comenté, en esta patogénesis de la hidroceanitis supurativa, súper importante el fumar, la deficiencia de esta señal Notch y la obesidad, que van a ser un ambiente proinflamatorio, mayor síntesis y secreción de interleuquina 17 y 23, la disrupción de la barrera, la formación de los quistes y la alteración en la queratinización. Por lo tanto, todas estas son elementos que van a ir haciendo que el paciente tenga una hidroceanitis supurativa. Nuevamente, un poco más en resumen, entonces vamos a tener un aumento de las citoquinas proinflamatorias en este ambiente proinflamatorio en los pliegues, con la infiltración de las células inmunológicas, la infección bacteriana, porque además ocurre un efecto paradójico. Cuando ocurre este aumento de las citoquinas proinflamatorias en la piel,
una de las cosas que uno espera es que estos mismos queratinocitos empiecen a sintetizar péptidos antimicrobianos y por lo tanto detengan la posible infección. Pero en estos pacientes uno de los déficits que tienen es la producción de péptidos antimicrobianos. Entonces hay mayor inflamación, pero una menor capacidad del sistema inmunológico innato de captar estas bacterias a través de los péptidos antimicrobianos. Entonces, esto genera una infección bacteriana y un aumento además de citoquinas que va a conllevar al defecto final, que es la formación de quistes y de nódulos. Y entonces, fíjense, este es un paciente que es como su evolución natural desde el 2014, que tenía un par de lesiones como un Hurley 1, después empezó a aparecer una pequeña fibrosis, nódulos más grandes, mayor inflamación, mayor eritema, hasta que se formó el nódulo como un estadio más tardío. Y esto va ocurriendo a través del tiempo y además se va exacerbando por factores locales como son la depilación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace en base a las lesiones típicas, pápulas, pústulas, nódulos, fístulas, a la topografía en pliegues y a la cronicidad y recurrencia. Entonces vemos distintas lesiones, axila, zona pubiana, inguinal. Tenemos que recurrir tanto a las lesiones como a la topografía de estas y a este aspecto que es crónico y recurrente. Y también hay diferencias según sexo. En el hombre ocurren más en la zona axilar e inguinal, a diferencia de en la mujer, donde ocurren mayor frecuentemente en la zona axilar, inguinal y también en submamaria. Entonces, fíjense que es súper frecuente este tipo de lesiones en esta localización, pero por ejemplo, más frecuente en la mujer, en la zona genital, es más frecuente en el hombre, en la zona axilar. Y también hay una edad de inicio que es importante tener en cuenta porque va a generarse mayormente en la tercera década de la vida, entre los 20 y los 29 años. Y esta es una edad importante, justamente el término de la adolescencia, el inicio de la actividad laboral y el inicio de relaciones y familia. Todas estas alteradas por la hidrosalinitis supurativa. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no solamente se presenta la hidrosalinitis supurativa, sino que hay otras enfermedades inflamatorias que están acompañándola. Y esto es justamente, si sabemos que las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral y los linfocitos T helper 17 están más aumentados en esta zona, y por supuesto estas son moléculas y células que van a viajar en el torrente sanguíneo. Entonces, además, sumado a que los factores que predisponen a la hidrosalinitis supurativa también predisponen a otras enfermedades, entonces es normal pensar que los pacientes van a tener un sinnúmero de patologías asociadas. Y estas patologías van en carga psicológica, detrimento de la calidad de vida, depresión, ansiedad, disfunción sexual, pero también en comorbilidades como síndrome metabólico, enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartritis axial, y además estos pacientes tienen mayor riesgo de muerte cardiovascular y también riesgo de suicidio. Entonces es importante implementar una detección precoz y adecuada en la práctica clínica para hacer una identificación temprana y un tratamiento rápido de estas comorbilidades. Y es lo que les comentaba acá. Entonces, obviamente un paciente obeso, que es fumador, va a tener mayor posibilidad de hacer estas patologías inflamatorias también. Partamos por el riesgo cardiovascular. Obviamente el riesgo cardiovascular depende de otras cosas también, de la edad, del sexo, de los factores de estilos de vida, de las condiciones previas, de la genética, de la raza y de la etnia, pero también va a impactar en pacientes con hidrosalinitis supurativa. Hay una asociación fuerte entre tener hidrosalinitis supurativa y ser obeso, tener obesidad abdominal, ser tabáquico y tener hipertrigliceridemia, tener HDL bajos y tener diabetes y síndrome metabólico. Entonces, obviamente, todas estas asociaciones hacen que la enfermedad cardiovascular sea mucho más frecuente. Y la obesidad es un factor crucial en la hidrosalinitis supurativa. Tanto es así que cuando los pacientes pierden peso, y por eso uno debe ser majadero insistiendo en la pérdida de peso,
los pacientes logran menor número de lesiones, menor gravedad de las lesiones, mejor pronóstico a largo plazo, incluso algunos resolución espontánea, reducción de los brotes, reducción de la recurrencia. Entonces es fundamental en estos pacientes la baja de peso. Y además el riesgo de muerte cardiovascular es 58% mayor en los pacientes con hidrosalinitis supurativa que en pacientes con otra enfermedad inflamatoria como es la psoriasis. Y aprovecho de comentarle en este momento, por ejemplo, hay tratamientos que sirven tanto para psoriasis como para hidrosalinitis supurativa, pero la carga de la enfermedad y la carga de las citoquinas proinflamatorias es mucho mayor en hidrosalinitis supurativa. Tanto es así que nosotros tenemos que doblar la dosis de los fármacos en hidrosalinitis supurativa versus psoriasis para que tengan una buena respuesta. Entonces, imagínense que esta tormenta inflamatoria, estas citoquinas proinflamatorias que están en sangre son mucho mayores en estos pacientes que en pacientes de psoriasis, por ejemplo, que para nosotros es una enfermedad como icónica y sabiendo el ambiente proinflamatorio que genera. Respecto a enfermedad inflamatoria intestinal e hidrosalinitis supurativa, hay un metaanálisis que justamente muestra la asociación de hidrosalinitis tanto con Crohn como con colitis ulcerosa. En hidrosalinitis supurativa el riesgo de enfermedad de Crohn es mayor y sobre todo en los pacientes caucásicos de 45 a 64 años que no son obesos y que no fuman. Entonces estos pacientes, entre comillas, son los que más posibilidades tienen de tener enfermedad de Crohn. Y también para nosotros a veces es un diagnóstico diferencial porque los pacientes que tienen, por ejemplo, colitis ulcerosa o Crohn y tienen fístulas perianales, uno dice, será parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, será parte de la hidrosalinitis supurativa, y ahí hay un par de tips que los dermatólogos manejamos para hacer esa diferencia, pero no siempre es fácil. Afortunadamente hay terapias que sirven para ambas patologías. También se ha vinculado la hidrosalinitis supurativa con otras enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo el síndrome ovario poliquístico, que comparte hartas características con la hidrosalinitis supurativa. Es una enfermedad predominante de mujeres jóvenes, está asociada con el síndrome metabólico y con la obesidad, y en esta plataforma del sistema de salud en Estados Unidos se encontró una prevalencia de ovario poliquístico 9% en pacientes con hidrosalinitis comparado a 2.9 sin hidrosalinitis supurativa. Entonces sabemos que es mucho mayor la posibilidad de tener ambas enfermedades. Y también podría haber un rol en la hidrosalinitis con la disfunción tiroidea, que también entonces deberíamos hacer tamizaje, sobre todo en mujeres jóvenes. Respecto a otras enfermedades más infrecuentes como la espondiloartritis axial, hay solo un estudio transversal que mostró una asociación independiente del sexo y la edad. Entonces, por ahora, la recomendación es preguntar por síntomas de comorbilidades psicológicas. Esto es tal vez lo más significativo porque es una de las enfermedades de piel que más afecta la emocionalidad y la cantidad de pacientes que tienen depresión, ansiedad y signos o ideaciones suicidas es muy alto, sobre todo en las mujeres. Y estos pacientes tienen mayor afectación que otras enfermedades que nosotros asumimos que tienen problemas como psoriasis o acné, incluso más afectación que pacientes que tengan un accidente cerebrovascular. Entonces, es difícil muchas veces llegar a esta esfera psicológica con los pacientes, pero tenemos que hacer el empeño de tratar de hacerlo. También hay un deterioro obvio de la salud sexual porque estos pacientes, al tener lesiones en esta zona y lesiones que supuran continuamente, los pacientes, muchos de ellos tienen que usar pañales para evitar manchar la ropa por la supuración y por supuesto exponer esta zona es un problema importante. Entonces, nuevamente, este deterioro es grande y es mayor en mujeres. Y la depresión y la ansiedad es una condición bastante frecuente en estos casos y la depresión se correlaciona además con la actividad de la enfermedad. O sea, a mayores niveles de proteína C reactiva, mayor posibilidad de depresión. Hay otras enfermedades cutáneas que están asociadas a hidrosalinitis supurativa, como la psoriasis, que comparten de hecho mecanismos bastante similares, alopecia areata, vitíligo, pioderma gangrenoso, que puede estar
como comorbilidad o como síndromes. De hecho, hay síndromes específicos de pioderma gangrenoso, hidrosalinitis supurativa y, por ejemplo, artritis aséptica en pacientes que tienen alteraciones de los receptores de interleuquina 1, y entonces estos síndromes autoinflamatorios, una de las características es tener hidrosalinitis supurativa. También está vinculado con cáncer de piel no melanoma y con artritis reumatoide en menor cuantía. Y por supuesto, todas estas comorbilidades lo que tienen asociada es la inflamación. Para finalizar y para dar un poco de ronda de casos clínicos que les quiero mostrar, saber que la hidrosalinitis supurativa tiene un gran impacto en los pacientes, un impacto físico, un impacto psicológico, y está asociado a comorbilidades, muchas de ellas asintomáticas. El síndrome metabólico es asintomático en los primeros estadios. Y justamente la esfera psicológica es algo que los pacientes no liberan en una primera consulta o no nos van a contar si nosotros no les preguntamos activamente. Y los pacientes con esta patología tienen un riesgo de muerte cardiovascular aumentado, y por lo tanto tenemos que saber que hay que hacer un tamizaje de síndrome metabólico, que hay que hacer un tamizaje, por ejemplo, en síntomas por lo menos de la espondiloartritis. Tenemos que hacer tamizaje tiroideo, sobre todo en mujeres. Tenemos que ir a preguntar ansiedad o depresión, y tenemos que ser capaces de hacer una detección adecuada y por supuesto una derivación adecuada. Entonces, muchos de estos pacientes que llegan por hidrosalinitis supurativa justamente terminan en un manejo multiprofesional, con médicos de distintas especialidades y también eventualmente con terapia ocupacional o kinesiología para ver lo del peso, etcétera, etcétera. Les quiero agradecer la atención y quiero dejarles sí un par de casos clínicos, porque lo más importante es ver pacientes para entender un poco de qué se trata o cómo son las lesiones. Por ejemplo, este es un paciente mío que tenía una lesión, fíjense que son lesiones resumantes de un olor muy fétido, que provocan sangrado frecuente, y que esta paciente no respondió a pesar del tratamiento de primera y segunda y tercera línea, que podemos discutir si ustedes tienen alguna duda al respecto, pero en general usamos tratamientos que traten de secar la zona, de eliminar la sobreinfección bacteriana, que puede ser con antibióticos tanto tópicos como sistémicos. Usamos resorcinol, que es un queratolítico, para liberar esta obstrucción folicular. Usamos gluconato de zinc como una forma de estimular un sistema inmunológico que está un poco dormido. En este caso también, como ya era una patología más severa, hay publicados el uso de antibióticos biasociados, como por ejemplo rifampicina y clindamicina, que es el más frecuente, pero ahora se han unido moxifloxacino u otros fármacos que se pueden combinar también. Algunos pacientes se benefician incluso de usar isotretinoína, pero bueno, esta paciente no había respondido a nada de eso, y entonces lo que hicimos es terapia biológica. Y de la terapia biológica lo que tiene mayor fundamento, tanto teórico como en la práctica clínica, es usar anti-TNF, y el único que está demostrado y que es un estándar de tratamiento en estos momentos es el uso de adalimumab. Y la carga inflamatoria es tan importante que tenemos que usar el doble de la dosis que usamos para los pacientes con psoriasis. Entonces partimos con 160 miligramos, después usamos 80 y después usamos 40 miligramos subcutáneos semanal. Y fíjense cómo la inflamación se reduce un montón. Ya el paciente deja de estar con esta secreción purulenta, con el sangrado, y posteriormente un paciente como este tiene que ir a cirugía, y lo que hicieron acá los cirujanos plásticos es justamente diseñar un colgajo que se fue por dentro de la escápula. Es una operación difícil, pero que quedó muy bien y que logró la efectividad completa. Entonces no hubo recurrencias, porque también es importante, nos sacamos mucho con extraer los nódulos por sí solos, porque como están las fístulas y las múltiples conexiones, no somos capaces de alterar el curso de la enfermedad, y entonces van a volver a salir lesiones nuevas si no sacamos todo el compromiso de la piel. Y
¿Por qué usar terapia biológica entonces si podemos hacer cirugía? Es porque la cantidad de piel que tendríamos que resecar es mucho mayor si hubiéramos hecho la operación en este estadio, y por supuesto con tanta inflamación la piel es friable, habría habido más problemas de justamente de licencia de sutura o sobreinfección secundaria, y por lo tanto mayor mortalidad perioperatoria. Este otro paciente, fíjense que la hidrosalinitis puede ser no solamente en áreas de pliegue. Este es un paciente que tenía lesiones severas, tenía lesiones en la cara, que justamente uno podría decir, bueno, pero puede ser un acné. Por supuesto que sí, pero vamos a ver después en un acercamiento que las lesiones dejaban fístulas rápidamente, y eso es más propio de la hidrosalinitis supurativa, compromiso pectoral, compromiso de la zona de la frente, y también este paciente con infliximab tuvo esta respuesta súper bien y súper rápido. Entonces, fíjense en el cuello, que en la foto uno no alcanza a ver con un zoom grande, pero el cuello estaba lleno de lesiones nodulares inflamadas y con muchas fístulas, y cómo va bajando rápidamente el compromiso. Y acá lo podemos ver tal vez un poquito más. Las lesiones bien inflamatorias, que en el caso de la cara se demoran un poco más en estar inactivas y presentan este color cobrizo. Entonces uno en verdad dice, pero no se ve tan diferente el día 0 con la semana 3. Por supuesto, uno tiene que dejar más tiempo el tratamiento. En general son 3 a 6 meses de terapia biológica antes de la cirugía, pero este color cobrizo a nosotros ya nos da una idea de que el compromiso inflamatorio está disminuyendo. La visión contralateral, para que vean el gran compromiso que tenía este paciente, y la zona axilar. Una de las cosas precoces que tiene la hidrosalinitis supurativa es justamente estos comedones o puntos negros. Entonces, uno no debería ver puntos negros ni en la axila, ni en la zona inguinal, ni en la zona perianal. Si los encuentran, entonces ya hay que sospechar que esto ya no es solamente una foliculitis, que no es solamente una furunculosis, que no es por un depilado deficiente, sino que hay una enfermedad extra. Y vean contralateral justamente la otra axila a día 0 mucho más inflamatoria, que en la semana 3 disminuyó un montón. Estos pacientes claramente van a ir a resolución quirúrgica, pero lo que nos permite el biológico es tener una piel alrededor de las lesiones mucho más sana. Y en la región glútea, múltiples lesiones, y fíjense estas lesiones supurativas, nodulares, que de repente incluso nos hacen pensar otras patologías. Uno podría pensar aquí, por ejemplo, no sé, esporotricosis, micosis profunda, cosa que en general nosotros en Chile no tenemos mucha experiencia, porque son bacterias y hongos que en nuestro clima tan frío y seco no tenemos, pero hay que pensarlo también, y por supuesto uno tiene que hacer el descarte de la patología inflamatoria, infecciosa, antes de matricularse con hidrosalinitis supurativa. Y eso es lo que yo les quería contar. Por supuesto, agradezco nuevamente la invitación y las preguntas, y cualquier duda también estoy atento a mi correo electrónico si en algún momento me quieren escribir. Muchas gracias.